Bueno, en el video anterior aprendimos a crear nuevas columnas y a utilizar en conjunto nuestras máscaras y la función, la propiedad de un DataFrame log para crear o derivar nuevas columnas a través de los datos que ya tenemos. Ya estamos, esas son de las transformaciones más importantes y efectivas que vamos a utilizar en el curso, ya que por fortuna nuestros datos ya están ah, limpios y ordenados, ya que los obtuvimos desde EPUMS, ¿verdad? Pero entonces, el siguiente paso es de nuestros datos en bruto, de nuestro dataset entero que tenemos que crear un archivo analítico, algo que hemos estado llamando, en donde trabajo, un analytical file, que es un subconjunto de nuestros datos que siguen siendo estos mismos datos, no los hemos transformado todavía, pero hemos quitado todo lo extra que no vamos a estar utilizando para resolver o responder alguna pregunta. En este caso, en este curso decidimos que vamos a responder 3 preguntas. Vamos a estar analizando datos de más de 15 países latinoamericanos y vamos a extraer 3 cifras. Es la tasa de alfabetización, la tasa de empleo y la de escolarización por edad, por sexo y por área geográfica. Entonces tienen que meter 9 cifras. Vamos a poner aquí, para cambiar esto de código a Markdown, a, a texto, vamos a cambiarlo aquí, Markdown. Ponemos control V, voy a pegarlo. La tasa de alfabetización, de empleo, de escolarización por edad y por área geográfica. Voy a ejecutar esta celda. No estoy ejecutando nada de código, pero cuando lo ejecutas se vuelve algo, el Markdown se lee. O sea, si estuviera utilizando Markdown aquí, guión bajo para hacerlo en cursiva, o 2 estrellitas para hacerlo en negrito, entonces ya se ejecuta ese Markdown. Entonces, para crear estas cifras, antes es algo difícil pensar todo a la vez, de que tengo estos datos y pues voy a dividir esta columna por esta columna y luego voy a agregar el número de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que pensar de manera más modular, tenemos que pensar en pasos. El primer paso, hemos estado practicando cómo vamos a modificar nuestros datos, pero el primer paso eh, concreto es de nuestros datos que tenemos aquí, de nuestro master file, de nuestros datos maestros, vamos a extraer un archivo analítico que va a ser los datos que tiene solo los datos que necesitamos para responder una pregunta. Y esos los vamos a guardar en este archivo analítico para que sea más fácil y más ligero nuestro flujo de trabajo. No nos tenemos que estar distrayendo con nada más. Ahorita no vamos a estar pensando en internet, no vamos a estar pensando en computadoras, o el número de personas, etcétera, etcétera. Ahorita lo único que vamos a estar pensando es, por ejemplo, alfabetización, que viene de esta columna, lead, de si alguien es o no alfabeta, sabe leer y escribir. Entonces, entendemos, el primer paso para crear este archivo analítico es encontrar las columnas, los datos que son importantes o esenciales para esta pregunta y solo esta pregunta. Estamos buscando, voy a crear otra celda de Markdown. Estamos buscando de alfabetización. Entonces vamos a necesitar número de personas, obviamente. Alfabetización, la columna alfabetización, lead. Estas comillas hacia atrás ahorita que lo ejecute van a ver cómo es. Van a ver cómo se ve, qué es lo que significa. Vamos a estar buscando también por edad, por sexo y por área geográfica. Entonces necesitamos edad,
sexo y área gráfica. Y puede que esto sea un poco redundante o creamos de que no ocupo escribir esto. Pero esto es importante porque tenemos que pensar de manera modular y tenemos que pensar paso a paso lo que estamos haciendo y poder transformar esto de nuestra idea, de lo que yo en tu cerebro, tú en tu cerebro sabes que es una tasa de alfabetización, sabes que es el número de personas que sí saben leer y escribir sobre el número total de personas, por ejemplo. Entonces tenemos que pensar, ok, ¿qué es el número de personas? Estamos pensando en el número de personas por hogar, el tamaño del hogar, cuántos hogares estamos contando, cuántos hogares saben leer y escribir. Pues no, y estamos pensando en per weight. Entonces así es como empezamos a transformar a nuestros datos. Tenemos que pensar, traducir de lo que nosotros entendemos en nuestro cerebro a código. Entonces es per weight. Estamos pensando en alfabetización, que es esta columna. Edad, que es la columna age. Sexo, que es la columna sex. Y área geográfica, que es esta columna GeoLev 01. Y más adelante vamos a aprender un poco más sobre qué significan todas estas GeoLev, qué significa esta área geográfica. Bueno, hasta ahora todo bien. Entendemos que vamos a ocupar mínimo estas 5 columnas para responder esta, esta tasa de alfabetización, esta respuesta para este país. Y es donde entra el siguiente paso. Ahorita estoy trabajando con solo el país, México, pero yo eventualmente a lo mejor ustedes están trabajando con el conjunto de datos completo que tiene más de 15 países. Entonces también tenemos que encontrar una manera de distinguir entre países. Esto del área geográfica nos va a ayudar un poco, pero como podemos ver es algo más complejo que solo el país. Por ejemplo, aquí es 484 es el código para México, 001 es el estado de México, entonces es a nivel estatal. Pero si ustedes ven 484-001, ustedes no van a entender. Una persona normal no entendería que estamos hablando de Aguascalientes en México, por ejemplo. Entonces tenemos que incluir una manera de distinguir entre los países. Entonces, vamos el país, que va a ser country. Deberíamos incluir el año, porque a lo mejor, yo sé que no, pero ustedes no saben, que puede que tengamos más de un año en nuestros conjuntos de datos, más de un año por país. Tal vez tenemos México 2010 y 2015. Entonces tenemos que aprender a diferenciar entre eso. Bueno, y el siguiente paso es, vamos a estar buscando, otra pregunta que nos tenemos que hacer, vamos a estar buscando por edad, pero queremos saber cuántas personas de 12 años saben leer, cuántas personas de 13 años saben leer, cuántas personas de 14 años saben leer, o queremos saber cuántas personas entre 10 y 18 años saben leer, cuántas personas de entre 20 y 25 años saben leer. Entonces tenemos que agregar nuestros datos. Entonces, aquí ponemos en nuestras notas agregar a grupos de 10 años, por ejemplo. Y esto es algo completamente personal. Yo quiero ver de 0 a 10 años, de 10 a 20, 20 a 30. Obviamente, si ustedes trabajan esto, todo tiene que ver con el contexto. Si están trabajando en una escuela primaria, si están trabajando en alguna rama de gobierno o están trabajando en algún centro de investigación que tiene estas etiquetas definidas, predefinidas, utilicen esas etiquetas. Y vamos a voy a enseñarles cómo pueden usar sus propias etiquetas ustedes. Por ejemplo, en economía, la edad, el prime age de empleo es de 25 a 55 años.
Entonces no cabe, por ejemplo, de grupos de 10 en 10 o de 5 en 5. Si quiero saber de 25 a 55, ese es un grupo, una etiqueta muy específica en los puntos de economía. Entonces ya entendemos que estamos creando este pseudocódigo. Estamos buscando, sabemos que ocupamos per weight, la columna lead, la columna age, sex, geolevel, country, etcétera, etcétera. Y esto va a ser para alfabetización. Va a ser por edad, por sexo y por área geográfica. Vamos a crear otra celda. Vamos a ejecutar, entre comillas, esta. Vamos a crear otra celda en Markdown que sea la tasa de empleo. Y vamos a copiar esto, porque estamos utilizando mucho de esto. Va a ser lo mismo. ¿Es el número de personas? Sí. ¿Alfabetización? No. Vamos a estar utilizando el área de empleo. Entonces vamos a buscar employment status. ¿Tiene empleo o inactivo? ¿Tiene empleo o no existe en este universo? Porque esta persona tiene 5 años. Entonces no tiene estatus. Fuerza laboral, employment status más detallado. Esta persona está empleada y está en el trabajo y está trabajando. Esa persona está inactiva, pero hace trabajo de casa. Es una ama de casa, al parecer. Alguien de 35 años. Y no está en la fuerza laboral. Esta persona sí está en la fuerza laboral. Esta persona no cuenta. Entonces, aquí ya se empieza a ser un poco más complicado, pero no tenemos que decidir en este instante cuál de estas columnas vamos a utilizar. Vamos a utilizar las tres. Vamos a guardarlas en nuestro archivo analítico. Porque ahorita lo único que estamos haciendo es destilar nuestro conjunto de datos el principal a algún archivo de datos analítico, algo más compacto que solo va a servir para responder esta pregunta. Entonces, en lugar de alfabetización, vamos a ponerle empleo y en lugar de lead va a ser empstat, empstatd y labforce. Entonces, vamos a ponerle empstat, empstatd y labforce. También va a ser por edad, por sexo, por área geográfica, ocupamos el país y el año. Vamos a quitar esta, vamos a copiar esto porque vamos con C. Y vamos a cambiar esta a Markdown. Y en lugar de datos de empleo es escolarización. Y podemos ver aquí que busquemos las columnas que tengan que ver con la educación, cuánto han terminado. Podemos ver que aquí attain o educational attainment. Podemos ver que tiene la primaria completa, menos de la primaria. Esta persona de 12 años no ha terminado la primaria. Esta persona de 5 años no ha completado la primaria. Esta persona de 29 años sí cumplió la primaria. Y podemos ver attain D. Esta D en EPUM siempre significa, es la versión más detallada de la columna que tiene el mismo nombre. Entonces, esta persona cumplió la primaria, 6 años de primaria completos. Esta persona tiene menos de la primaria completa, pero tiene algo de la primaria completa. Esta persona de 5 años no ha terminado la primaria y no tiene nada de escolarización, no ha ido a la escuela para nada. Esta persona terminó la primaria y terminó la secundaria. En México se le conoce secundaria, no es la preparatoria o el bachillerato, es una secundaria. Después del sexto año, pero antes de 9 o 10 años de escuela. Entonces, estas son las dos columnas que nos interesan para la educación. Vamos a ponerlas acá. Attain, de Educational Attainment, y Attain, porque es el detallado. Y también es por edad, por sexo, por área geográfica, por país y por año. Y esto es importante que lo escriban porque es la ventaja de estar utilizando Jupyter Notebooks. No tiene caso que estemos trabajando en Jupyter Notebooks y lo único que vas a tener es código. Si vas a escribir puro código, entonces puedes escribir un script, puedes escribir
un dataprep.py y nomás estás ejecutando el código y pones algún comentario, uno que otro comentario por ahí en tu código. Entonces, ya que sabemos qué es lo que estamos buscando, ocupamos este per weight, lit, age, sex, geo level, country. Vamos a crear nuestros archivos analíticos. Vamos a crear nuestros subconjuntos de data frame. Primero vamos a crear un nuevo data frame que sea para la tasa de alfabetización, que solo tenga estas columnas. Entonces vamos a crear datos alfa. Voy a poner alfa para no escribir todo. Entonces, ¿cómo seleccionamos ciertas columnas de nuestro data frame? Vamos a ver nuestro data frame, datos. ¿Cómo seleccionamos una columna? Con estos corchetes, estos brackets. Y cómo seleccionamos más de una columna, pues le tenemos que pasar una lista de columnas y una lista es también con corchetes así. Yo prefiero no estar utilizando doble corchetes cuando estoy haciendo mis datos, entonces normalmente creo otra nueva variable que digo columnas alfa y creo una lista de columnas y veo que es per weight, lit, age, sex, geolev 1, country. Y luego aquí en esos corchetes ya le paso mi lista. Call alfa. Veamos, ejecutemos esto. Primero, antes de guardarlo en nuestra variable, primero ejecutemos enter y podemos ver que se creó este dataset, este data frame que tiene solo 7 columnas. Per weight, lit, age. Bueno, entonces lo vamos a grabar voy a poner Command Z, Control Z para regresar. Lo guardamos en esta variable, datos alfa. Y vamos a hacer lo mismo con tasa de empleo y tasa de escolarización. Call empleo per weight, lit, age, sex. Oh, no es lit estoy porque está viendo aquí arriba. Es employment status detailed y labor force. Stat stat de labor force. Sex, geolev 1, tree, here. Datos. Emp es igual a datos emp. ¿Qué pasó aquí? Vemos que no hay ningún error. Veamos rápidamente datos emp. Aquí parece que todo está bien. Escolarización. Vamos a pasarle per weight, ed attain y ed attain de age, sex, lev 1. Tiene que estar separado por here. Datos esc. Esc. Obviamente datos esc. Parece que sí, todo está funcionando. Rápidamente, otra manera en la que podemos hacer esto es crear una columna base. Una lista de columnas base que es per weight, age, sex, 1, country, year. Y a esta lista nomás agregarle las separadas, las columnas extras que hacen cada una
de nuestros archivos analíticos, lo que los separa a cada uno, ¿verdad? Eso se los voy a dejar de tarea. ¿Cómo lo harían ustedes para no estar repitiendo, escribiendo per weight 3 veces? Age, sex, KLF, country, year, 3 veces. Ok, veamos. Ya que tenemos nuestros datos, tenemos datos alfa, head. Vamos a hacer, ya tenemos creado este conjunto de datos interino, que es el que con el que vamos a estar, el que vamos a estar analizando en el siguiente notebook. ¿Cómo leemos nuestros datos? Con este gzip open, y los leímos y los guardamos. Leímos en Stata. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para guardar nuestros datos. Entonces vamos a hacer with gzip open. Vamos hasta acá arriba. No los vamos a estar grabando en datos en bruto. Vamos a poner nuestros datos interinos porque no están procesados. Son datos interinos, son conjuntos de datos modulares que tienen una sola función. Este conjunto de datos es para analizar la tasa de alfabetización. Este conjunto de datos es para analizar la tasa de empleo y este conjunto de datos es para analizar la tasa de escolarización. Cada uno de estos conjuntos sirve para algo y podemos utilizarlo para más de un análisis. Aquí podemos hacer análisis por edad, por sexo, por nivel geográfico. Podemos utilizar estos mismos datos para crear visualizaciones, para crear reportes, para crear una aplicación o crear todavía un subconjunto más compacto. Pero en sí, este conjunto es como un paso medio entre la preparación de nuestros datos y el análisis de datos. Entonces, va a estar en este folder que llamamos datos interinos. Datos, tab, interinos. Join path para darle un nombre. Vamos a hacer primero datos de alfabetización. Tasa alfa.dta.gz. Lo vamos a abrir en modo W, the right, as archivo. Y con esta manera, con este contexto, este archivo, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a poder decirle datos alfa tab to, le pongo tab para que veamos las opciones. Puede ser para una string, para SQL, vamos a agarrar para stata. Le vamos a pasar archivo. Y entonces va a guardar este data frame, lo va a convertir a datos en stata y los va a guardar en nuestro archivo, que es este tasaalfa.dta.gz en datos interinos. Entonces, estamos leyendo datos comprimidos y escribiendo datos comprimidos. Así que no tenemos nunca que hacerle clic a nada. Estamos haciendo todo de manera programática. Entonces, la única opción que sí les voy a sugerir que escriban aquí es write index false. Porque como pueden ver, todos estos datos, estos data frames, tienen un índice. Y este índice se les crea automático. Este es 0, 1, 2, 3. Va a ser todas las columnas de este data frame. No agrega valor. No sirve para absolutamente nada. Es nomás está contando las filas. Esto, si lo dejamos en automático, si nomás le ponemos archivo, va a escribir una columna que diga index y lo va a guardar ahí, que no es algo que queremos. Como no es un índice real, no es algo que tenga que ver con una identificación, por ejemplo, de esta persona o tenga en sí un valor real, no lo necesitamos. Y cuando leamos los datos, Pandas automáticamente le va a crear un índice otra vez de 0 hasta el número de filas que tenga. Entonces no necesitamos escribir esto. Entonces es importante escribir right index equals false para no crear una columna innecesaria en nuestros datos.
Ok, pues ya tenemos esto. Datos interinos John Python, tasa alfa. Veamos si funciona esto. Ejecutar. Shift. Vemos que está ejecutando aquí. Mientras eso pasa, vamos a crear el siguiente. gzip open datos interinos join tasa empleo.eta.gz en modo write de escribir. Digo, esta variable la podemos repetir porque estamos creándola aquí para este contexto y cuando lo cerramos ya se borra. Datos emp to stata archivo index equals false. Y como pueden ver, esto es casi lo mismo. Ahí vemos que hace ejecutó. Casi lo mismo, lo único que estamos cambiando es el nombre. Y esa es la ventaja de tener un flujo de trabajo modularizado. Eventualmente vamos a aprender, podemos hasta crear esto en una loop o ahorrarnos y no estar teniendo que escribir 3 veces algo casi lo mismo, pero no. Pero es importante, y así es también una manera muy fácil de ver rápidamente si nos falló algo. Si vemos que escribimos algo mal, podemos regresar aquí y ver, pues estos se ven casi igual, todo bien, pero aquí, por ejemplo, le escribí y entonces, pues aquí, error, lo que sea. Vamos rápidamente acá en nuestros datos. Si se escribió, datos interinos, tasa alfabetización. Podemos ver que se acaba de grabar hace un minuto. Vamos a ejecutar esta. Vamos a escribir el siguiente mientras. esc z write as archivo. Miren, me equivoqué. Se cierra paréntesis as archivo datos esc to stata archivo write index equals false. Podemos ver que ya se ejecutó este, ahora está el número 40, vamos a ejecutar este también. Como podemos ver, ya se ejecutó, número 41. Podemos rápidamente venir aquí en nuestros datos interinos, podemos ver que se grabaron nuestro, esto como, nuestros 3 archivos, tasa alfa, tasa emp, tasa esc. Y rápidamente antes de terminar, sé que este video fue un poco más largo que los demás y es que hicimos más de una sola cosa en este video. Rápidamente aprendimos a, crear a partir de nuestros datos que hemos creado columnas, que hemos eliminado columnas, aprendimos a transformar nuestras preguntas de investigación, lo que estamos pensando, a pensarlas en pedazos más modulares, en pseudocódigo. Esencialmente estamos pensando, ok, si estoy pensando en el número de personas
que sí saben leer sobre el número total de personas. Ok, pero ¿qué significa eso? Entonces estamos utilizando per weight y estamos utilizando la condición lead, si sí o si no saben leer. Y sé que voy a utilizar eventualmente edad, sexo y área geográfica, entonces ocupo esas columnas porque eventualmente voy a analizar mis datos a través de estas facetas y necesito una manera de poder identificar mis datos de otros datos. Entonces yo tengo que incluir country y tengo que incluir year. Y hago lo mismo para estas tres preguntas de investigación que voy a estar haciendo. Creé una lista de columnas para poder eliminar el resto de las columnas que no estoy utilizando. Nomás voy a escoger las que voy a necesitar para mi archivo analítico y creamos esos archivos analíticos. Estos archivos analíticos son archivos medios, datos interinos, que no son datos finales, no es algo que le puedes entregar a alguien como que aquí ya está tu respuesta. No son datos que has analizado ni datos que has transformado, es solo es un subconjunto de los datos principales, los datos que ya recibiste de, de algún compañero o alguna compañera, en este caso de EPUMS, y nomás tomaste lo que necesitabas de esos datos y creaste un archivo más compacto para evitar las distracciones y para evitar los errores. No ocupas que estar, que, por ejemplo, si estamos pensando en race, uh, que es nulo para México, puede que después haya algún error en el análisis porque esta columna está en nula y todo está en nula. Eso no tenemos que preocuparnos de eso porque no estamos trabajando con esa columna. Entonces evitamos la oportunidad de errores que simplemente ni siquiera nos importan en realidad. Bueno, con eso ya estamos terminando nuestra sección de, de la preparación de los datos, que puede que es la sección más larga porque la mayoría del tiempo que vas a estar utilizando, la mayoría de tu tiempo como una analista de datos, va a ser limpiando datos y va a ser transformando tus datos y va a ser extrayendo los datos que sí te importan de un mundo sin fin de datos. Entonces, creamos este flujo de trabajo y empezamos desde nuestros datos en bruto, los datos completos para México en este caso, y creamos unos datos analíticos para la tasa de alfabetización, la tasa de empleo y tasa de escolaridad. Y en el siguiente video vamos a cambiar nuestros datos desde de México. Vamos a incluir todos los datos y vamos a ver que nuestro flujo todavía funciona. Nuestro flujo de trabajo todavía funciona. Es algo que es generalizado para cualquier base de datos que tenga mínimo estas columnas, ¿verdad? Porque eso no estamos generalizando, es nomás que estamos generalizándolo para más de un país, ¿verdad?